Nos encontramos en comunicación telefónica con Facundo Jaime del Observatorio Vial de Secaitra, como ya es una costumbre. Facundo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para todos ahí también. Un gusto enorme saludarte, Facu, y un gusto también conocer esta problemática que, bueno, es muy importante a la hora de emprender un viaje, además de saber cómo está el vehículo, chequear que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones. También, y un dato muy importante, es tener en cuenta los objetos que transportamos en el auto y cómo los transportamos. Exactamente, decidimos encarar este sondeo en el mes de agosto hablando de la complejidad y cuánto puede llegar a entorpecer el tránsito y la buena conducción el hecho de llevar exceso de objetos sueltos dentro del habitáculo. Obviamente este tipo de elementos, quien conduce sabe que pueden ser el celular, los auriculares, los lentes, el llavero de la casa. Todos estos elementos obviamente por sí solos no configuran una infracción de tránsito. Es decir, si un agente me detiene y ve que en la butaca del acompañante hay algunos elementos sueltos, difícilmente un agente de constatación realizaría una infracción de tránsito. Ajá. Entonces, la idea de este estudio es también un poco ejemplificar cómo no necesariamente hay que caer en conductas que sean infraccionables y que estén tipificadas como infracción, sino que muchas veces hay conductas que no son infracción, pero que de igual manera entorpecen y no contribuyen a la buena conducción. Uh-huh. La realidad es que acá en principio le consultamos a la gente si consideraba que había cierta peligrosidad en llevar objetos sueltos, y el 66%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 encuestados, dijo que en mayor o menor medida consideraba que había un peligro. Lo llamativo por ahí de esta primera pregunta vino cuando dividimos las edades de los encuestados, porque los menores de 30 años notamos que ese 66 lo descendían por debajo del 60, mientras que los mayores de 50 años elevaron ese porcentaje hasta por encima de un 80. Opa. Entonces ahí vemos cómo hay dos polos opuestos y bien contradictorios, en donde los menores de 30 años no le dan relevancia a los objetos sueltos, mientras que los mayores de 50 sí. Uh-huh. Cuando hablamos de objetos sueltos, bueno, puede ser, como decíamos, una tablet, un teléfono, un bolso, una mochila, cualquier objeto que, bueno, que es habitual para uno transportarlo y que, bueno, nos podría ocasionar un inconveniente a la hora de un accidente o de una frenada brusca. Exactamente. Voy a dar un ejemplo que es bastante clásico: botellas de agua vacías. Uh-huh. Si llevamos botellas de agua vacías o a medio vaciar, mejor dicho, en el asiento trasero, en el piso del asiento trasero, quizás por el movimiento del vehículo, esas botellas vayan hacia adelante, y obviamente si una de esas botellas se me mete debajo de alguno de los pedales, prácticamente me lo anularía. Uh-huh. Lo que sí, déjame hacer una salvedad. Si bien estas conductas que comentamos no son infraccionables, la Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 48, establece una conducta específica con respecto a los objetos sueltos, pero que vayan en la luneta y que esos objetos obstaculicen la visión del espejo central que amplía la visión trasera del auto. Bien. En ese caso, si un agente de constatación lo observa, sí podría llegar a labrarme un acta. Pero este estudio va más allá, va más lejos. Tratamos de ejemplificar también situaciones en donde quizá no llevamos objetos de tan pequeño porte y quizá llevamos una valija o una mochila con objetos pesados. Por el principio de la física, de la inercia, esos objetos que no estén sujetados van a continuar con una velocidad similar a la que venía el vehículo por unos segundos. Entonces, eso va a hacer que en un siniestro de gravedad, ya sea una valija de gran porte, inclusive hasta podemos hablar del matafuego reglamentario, en caso de que no esté sujetado, serán potenciadores de lesiones. ¿Qué significa esto? Que si en ese siniestro, en una vía de alta velocidad, por el siniestro mismo ya iba a ocasionar lesiones, quizá estos objetos, cuando arrastren todo lo que encuentren a su paso, por, insisto, el principio de la física de la inercia, generen más lesiones aún que las propias lesiones del siniestro, ¿no? No, correcto, y aparte es para tener muy en cuenta. Facundo, ¿qué le podemos aconsejar al conductor? Pero creo que también una labor muy importante es la del acompañante. Totalmente, hay que empezar a empoderar la figura del acompañante. Hay que dejar de subestimar ese rol y entender que toda cuestión que el acompañante pueda absorber como tarea que libere la atención del conductor será una contribución realmente importante para que la conducción se realice de manera efectiva. Estas acciones puede ser, obviamente, manipular el GPS, manipular la radio, llevar el celular del conductor para que éste no le preste atención, y lejísimos está de ser un buen acompañante quien le ceba mates al conductor. El buen acompañante debe informar al conductor que ese mate, esa infusión, debe ser bebida en oportunidad,
en la que el vehículo esté detenido reglamentariamente y en lo posible tampoco esté ni siquiera en marcha. No es apropiado cebarle mates al conductor, dispersa su atención y obviamente, más allá de lo cognitivo, hay una limitación física también. Sin ni hablar del peligro constante de quemarse, ¿no? Totalmente. Bueno, es habitual que cuando emprendemos un viaje lo primero que hacemos es cargar un equipo de mate, un termo con café y demás. Bueno, pero esto es importante que lo destaquemos, que bueno, a la hora de tomar una infusión y demás, nos detengamos al costado de la ruta o en un lugar, en algún estacionamiento, tomemos unos minutos, nos distraemos un rato, tomamos una infusión y luego continuamos el viaje. En viajes largos, de hecho, lo recomendable es tratar de frenar y bajar del vehículo cada 200 kilómetros o cerca de las 2 horas. Esto va a hacer que la circulación de la sangre elimine la sensación de cansancio que puede llegar a tener ese conductor, por más que haya descansado y dormido bien. Luego de estar más de 2 horas en posición de conducción, la realidad es que la circulación, el aparato circulatorio del cuerpo, deja de ser lo eficiente que normalmente es, y ahí es donde aparece esta sensación de agotamiento que no siempre debe estar relacionada con el descanso que haya tenido ese conductor, ¿no? Importantísimo. Facundo, ¿qué más podríamos agregar o qué consejo más le podríamos transportar a todos los oyentes que están escuchando? Bien, el consejo siempre tiene que ser que cuando escuchen este tipo de sondeos, cuando lean algún tipo de información referente al tránsito, realicen durante unos segundos, unos minutos, un trabajo de introspección, analizar este accionar tan automático que muchas veces tenemos al momento de conducir y empezar a racionalizarlo más, empezar a tratar de entender qué hago bien y qué hago mal, y en función de esa autoevaluación trataremos de ir corrigiendo de a poco. Siempre en seguridad vial hablar de modificaciones de un día para el otro es muy, muy difícil, pero siempre hay que tratar de tomar el toro por las astas y tratar de ir torciendo esos errores en las conductas que vamos arrastrando a lo largo del tiempo para, insisto, dejar una seguridad vial más segura para las generaciones que vengan. Importantísimo, Facundo. Yo te agradezco muchísimo este contacto y quedamos en contacto para el próximo. Así será, el placer de siempre, y esperemos en el mes de septiembre volver a encontrarnos con un nuevo estudio. Saludos grandes. Un abrazo grande, muchas gracias. Facundo Jaime del Observatorio Vial de Secaitra, charlando con nosotros